Todo el mundo sabe en Málaga y fuera de Málaga que hubo una guerra civil en 1936, pero lo que sabe muy poca gente es que hubo también un proceso revolucionario que se desarrolló en todo el territorio que se mantuvo bajo el área de la República. El proceso revolucionario se abre en el momento en que se produce el golpe de los militares. Ese golpe de Estado trae como consecuencia una desarticulación en buena medida de todas las instituciones de la República, y la respuesta al golpe de Estado no viene tanto de esas instituciones en gran parte desarticuladas como de la propia clase trabajadora, de manera espontánea muchas veces y con el apoyo de los sindicatos en aquel momento mayoritarios, que son la CNT y la UGT en diversos aspectos. Esa revolución, al mismo tiempo, he de decir que, si bien es conocida en algunos términos en las zonas donde más se ha escrito sobre ella, que ha sido esencialmente en Cataluña, en Aragón, en las colectividades agrarias de Aragón, Levante, y se ha escrito también algo en Castilla y muy poquito de Andalucía. Y en el caso concreto de Málaga, prácticamente nada, salvo alguna excepción local muy circunscrita a una localidad concreta, como pueda ser el caso de Marbella, con la aportación que hace a ese respecto Lucía Prieto. Es el fenómeno peculiar de las colectividades. Se produce en Málaga durante el periodo de tiempo que duró la República, en el periodo de la Guerra Civil, de manera bastante importante, mucho más de lo que se ha valorado. Quizá por aquello de que hay un periodo corto, se considera un periodo de 7 meses, que es lo que dura el periodo republicano de la Guerra Civil en Málaga. Ese periodo corto es el periodo más productivo, en general es el periodo con más riqueza transformadora, riqueza revolucionaria. Aun cuando la participación en todo ese proceso es una participación tanto de anarquistas como de socialistas, incluso de gente que no pertenece necesariamente a nada o no tiene necesariamente una ideología, pero sí es cierto que el sesgo fundamental de esa transformación social es un sesgo claramente libertario. Tiene mucho que ver con los orígenes de la Internacional en España, donde ya se establecía claramente que la emancipación tiene que ser obra de los trabajadores mismos, sin tutelas, sin vanguardias, y de hecho es así como se produce ese proceso revolucionario. El fenómeno más peculiar de esta revolución social es el de las colectividades. ¿Las colectividades qué son? Bueno, pues viene a ser algo así como lo que hoy llamaríamos la autogestión. Es decir, es un sistema de acuerdo con el cual son los propios trabajadores, solos o a través de sus organizaciones sindicales, quienes se hacen cargo de la producción y de los servicios sin patrón, con la intención de satisfacer bienes comunes o necesidades comunes a través de la producción de bienes y servicios. Las colectividades se desarrollan en muchos ámbitos. En el caso concreto de Málaga hay multitud de empresas que llegan a ser colectivizadas, y lo son de diversas maneras. De forma directa, es decir, se constituyen colectividades en aquellas empresas que o bien los patronos han abandonado la ciudad, o bien han dejado de producir, o bien sencillamente obstaculizan en algunos casos el desarrollo de la producción. Eso ocurre mucho en el campo sobre todo, pero también en la ciudad, y otros han sido represaliados. Afecta a todos los sectores de producción.
Es decir, hay, por ejemplo, desde la hostelería, donde hay multitud de bares, cafeterías, hoteles y tal, que se colectivizan. El sector de la construcción, por ejemplo, los espectáculos públicos, los cines fundamentalmente y teatros, el transporte, los ferrocarriles andaluces, que era la Renfe de entonces, los autobuses suburbanos, los agentes de aduanas, las empresas consignatarias de buques, todo eso, o buena parte de eso, se colectiviza. Son los propios trabajadores los que asumen la gestión de la empresa y lo asumen colectivamente, eligiendo a sus representantes o a sus comités o a sus consejos obreros, que son los que van de alguna manera a orientar la dirección, siempre partiendo o casi siempre partiendo de asambleas de trabajadores. Otro sector, por ejemplo, importante es el sector de químicas, donde aparecen fábricas como la fábrica del Colorado, la famosa fábrica del Colorado, Bonis Hermanos, o la Georgia Oil. En el ramo del textil, la camisería española, la industria malagueña, que en ese caso no es colectividad lo que se crea, sino control. Las empresas Larios también son controladas. Es decir, prácticamente en todos los sectores de producción se produce el fenómeno de la colectivización. En gran parte las instituciones estatales están disminuidas y no tienen una actitud timorata, realmente no están funcionando propiamente. Y por otra parte, porque el conjunto de la clase trabajadora en ese momento, o una buena parte de la clase trabajadora, es consciente de su propia capacidad en hacer las cosas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico o socioeconómico, tanto igual o mejor que lo puedan hacer los profesionales de la política o los patronos. Entonces, esa conciencia está. Y esa conciencia anida en esa clase obrera a través de unas experiencias importantes de años anteriores, a través de los ateneos, a través de las casas del pueblo, de multitud de publicaciones. Todo eso genera una cultura obrera que sobre todo tiene una capacidad, un sentimiento de capacidad de hacer. O sea, aparte de la colectivización de empresas, nos encontramos con colectivas de oficio, es decir, trabajadores de un oficio determinado que se organizan para actuar colectivamente y repartirse el trabajo. Importantes son las colectividades de oficio de la construcción, colectividades de fontaneros, de albañiles, de la madera, en fin, toda una serie de oficios de la construcción se constituyen en colectividad y como tal colectividad se van repartiendo los trabajos que hay. Luego hay un fenómeno curioso, por ejemplo, de las colectividades carboneras. Aparte de las colectividades de fábricas de carbón, hay una colectividad que organizan los carreros, es decir, los que transportan el carbón. En casi todas las empresas, de hecho, se establecen comités de control. Hay comités de control que realmente no tienen apenas ninguna función porque no sustituyen el papel de los patronos, pero hay otras donde el comité de control se convierte en la práctica en un comité de gestión o de autogestión. Y esto lo podemos corroborar por los propios testimonios en las declaraciones que hacen en los procesos judiciales a los colectivistas por parte de los patronos. Es decir, cómo ellos son los que testifican: me quitaron la capacidad de decisión y me arrumbaron, ¿no? o me quitaron el poder, en fin, ese tipo de expresiones diversas en las que dan por hecho que los propios comités de control se hacen cargo de la gestión y de la dirección de la empresa. Esos choques, que es lo que a mí es un fenómeno que a mí también me ha sorprendido a lo largo de la investigación, es encontrarme con un montón de testimonios de empresarios que, por un lado, se quejan y testimonian en contra, incluso denuncian a los propios trabajadores, diciendo: me han quitado el poder, me han quitado toda capacidad de decisión, pero al mismo tiempo reconocen que los trabajadores
han mantenido la producción, no han perjudicado al negocio o la empresa, en su terminología, al negocio no lo han perjudicado, e incluso han hecho su trabajo en condiciones. Pero esto está incluso recogido en actas. En el caso de Torremolinos, hay varias actas de restitución de fincas a los propietarios. Esa restitución se produce prácticamente a los pocos días de la entrada de las tropas nacionales. Y en todas las fincas hay una constante. Primero, no falta nada en ninguna de ellas, dice textualmente. Han sido labradas y sembradas por la colectividad. Se han hecho todas las labores que el cultivo de la tierra necesita. Se entrega a los propietarios la producción realizada y almacenada por la colectividad. Es decir, no hay expolio, que es como se ha dicho muchas veces. Es un proceso complejo porque estamos hablando de algo que se está desarrollando en medio de un conflicto. Es muy complicado y de hecho una buena parte de la gente que podría impulsar y encabezar este tipo de realizaciones está en el frente, en diferentes frentes intentando frenar la avanzadilla o la avanzada de las tropas nacionalistas, ¿no? También es importante que ahí ejercen un papel muy importante las mujeres, que es otro de los grandes olvidados, ¿no? De los sectores grandes olvidados en todo este proceso, que lo que ellas hacen es asumir el protagonismo en todo ese proceso, ¿no? El protagonismo compartido, claro. Entre los carboneros no hay mujeres, pero en otros sectores de la producción evidentemente sí que las hay, ¿no? Hay otros aspectos que creo que no sean específicamente de colectividades, pero tienen mucho que ver con ese movimiento colectivista en la revolución social, que es, por ejemplo, la incautación y cambio de uso de los edificios civiles o religiosos. Por ejemplo, está el caso del Hotel Miramar en Málaga, que pasa de ser pues un hotel de lujo que deja de tener actividad y es incautado y se convierte en un hospital de sangre. Hay otro fenómeno importante que es el de la socialización, que es vincular el conjunto de las empresas de un sector a un proceso general donde hay una gestión extraempresarial o sobreempresarial. Eso ocurre, por ejemplo, con la metalúrgica y precisamente a propuesta de las colectivas de fábricas de camas metálicas, camas y cunas metálicas. El golpe militar, sin pretenderlo por supuesto, precipita un proceso que ya existía en ciernes, que de alguna manera estaba en embrión, que se estaba empezando a producir, pero que no llegaba a ser realidad hasta que la oportunidad viene dada precisamente por ese golpe de Estado.